Buenos días, amados hermanos. En esta hermosa mañana es un gusto estar nuevamente con ustedes. Yo pienso que todo aquel que ama a Dios, cuando hablamos de su palabra, de alguien de quien ya estamos enamorados, es un gusto, ¿verdad? Un gusto tan enorme estar en esa comunión con nuestro Padre, ¿verdad? Es algo tan hermoso que yo quisiera que todas las naciones lo tuvieran, ese gusto, ese amor por la palabra de Dios. En esta mañana vamos a tocar un tema que se llama Jesucristo a la puerta, tiempo final. Tú te das cuenta qué tiempos estamos viviendo, ¿verdad? Mi nombre es Ángel y en esta mañana, por misericordia de nuestro Dios, es que me permite estar compartiendo su palabra de parte de la iglesia Hay Poder en Jesús México. Yo le doy gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos de seguir compartiendo su bendita palabra, este mensaje de salvación, este mensaje que tengamos ahorita, porque estamos en un tiempo muy difícil, ¿verdad? Es un tiempo en el cual estamos viendo que se cumplen las profecías. Sabemos que ya todo casi está cumplido, ¿verdad? Vamos a estar viendo la revelación que Dios nos ha dado a través de su palabra. Vamos a iniciar con esta escritura que está en Primera de Juan 2:18. Y dice así su bendita palabra de nuestro Dios. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Y sí, ya estamos en el último tiempo, pero del último tiempo. Estamos en el último tiempo, pero del último tiempo, porque el último tiempo fue cuando nuestro Señor Cristo Jesús quedó clavado en esa cruz, ¿verdad? Pero no quedó ahí, porque resucitó y ahora está con nosotros. Pero ese fue el último tiempo. Señor, en esta mañana yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de estar en comunión contigo y de poder compartir tu santo evangelio, que es una misión que tú nos dejaste desde tus apóstoles hasta la fecha, que se siguiese compartiendo tu santo evangelio, que se llevase a todas las naciones. Pienso que ya esto se ha cumplido, que ya no hay un lugar donde no se haya escuchado de ti, Señor, de tu bendito evangelio, de lo que tú tienes para con este pueblo, Señor, para con todas las naciones. Yo pienso que tu palabra ya llegó hasta el último rincón de este mundo y que es una profecía, que no ibas a venir tú hasta que no todo el mundo hubiese oído hablar de ti, de tu segunda venida, Señor. Sabemos que tú nos amas y que por tu infinita misericordia nos has seguido permitiendo que sigamos escuchando de tu mensaje, porque es un tiempo en el cual debemos de ponernos a cuentas contigo, debemos de estar limpiando nuestra casa para poder recibirte, Señor, en tu segunda venida, para poder estar limpios como esa esposa por la que tú vas a venir sin mancha y sin arruga, y tú nos estás permitiendo, Señor, quitar toda mancha, toda arruga, para poderte recibir en ese día tan glorioso en el cual tú vas a venir por tu iglesia. Permítenos, Señor, que podamos preparar nuestra casa, arreglar nuestra casa, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser, para prepararlo como esa esposa sin mancha y sin arruga. Permítenos, Señor, ver tu gloria cada día. En el nombre de Jesús yo te pido que en esta mañana a todos aquellos que ya están escuchando este bendito mensaje, Señor, a través de estas redes sociales, que tú les des el discernimiento, Señor, de lo que en esta mañana hablemos, y que sea
para edificación de ellos, de su casa, Señor, para que podamos ser transformados, así como tú quieres que seamos transformados, Señor. Bendícelos y bendice este momento, este tiempo. Permite que tu Espíritu Santo, ya que está con nosotros, Él tome el control de esta bendita palabra que escrita está, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a ver cómo en esta escritura cómo nos habla con un amor tan grande, ¿verdad? Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ve de la manera en que la palabra de Dios nos está hablando, con cuánto amor, hijitos, ya es el último tiempo. Debemos estar atentos, porque es la palabra de Dios la que nos está hablando, no soy yo. Esto ya estaba escrito, son profecías que tenemos que compartir. Dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Sabemos que anticristo es aquel que se antepone a las cosas de Dios, a Cristo Jesús. Y sabemos que han surgido muchos que no están conformes, que no aceptan. Dice, pero esto conocemos por eso conocemos que es el último tiempo, porque hemos visto que cada vez aumenta más esas personas, esos anticristos, ¿verdad? Hay muchos anticristos, pero se va a manifestar uno que va a ser en el tiempo final del cual vamos a estar hablando. Dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sabemos que en la palabra de Dios dice que es necesario que crezca la cizaña con el trigo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no vistes a muchos hermanos que estuvieron contigo en la iglesia donde te congregas, donde nos congregamos, y que esos hermanos ya no están, ¿verdad? ¿Por qué no están con nosotros? Porque no eran de nosotros. Porque hay gente que no anda buscando a Dios, sino anda buscando su comodidad. No es que busquen verdaderamente a Dios. A Dios lo vas a encontrar en ti mismo, en tu persona, en tu mente, en tu corazón. Ahí es a donde debes de encontrar a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos templo de Dios. Este cuerpo es templo de Dios, es para que ahí habite Dios en tu mente, en tu corazón. No andarlo buscando donde no lo vas a encontrar. Encuéntralo en ti. Y si Dios te permitió estar en esa iglesia donde estás, también a Dios le agrada la fidelidad, ¿verdad? Y Dios te va a dar la sabiduría. Él es el que te da la sabiduría, no el lugar. Pero aquí dice la palabra de Dios que salieron de nosotros, ¿verdad? Estaban con nosotros, pero se fueron. Ya no están con nosotros. Muchos tal vez se sigan congregando. Y qué bueno, gracias a Dios, porque lo importante es que sigan buscando a Dios. Pero hay muchos que se apartaron de Dios. Hay muchos que volvieron al mundo. Y esa es la apostasía, de la cual también la palabra de Dios nos habla, que se verá en los últimos tiempos, que habrá tiempos de apostasía, ¿verdad? Vamos a estarlo viendo ahorita aquí a través de la palabra de Dios. Dice que si fueran de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Somos afortunados por tener esa unción del Espíritu Santo y conocer las cosas de Dios. Dice, para algunos dice que viendo no vean y oyendo no oigan, ¿verdad? Pero yo creo que tú y yo tenemos esa fortuna, esa dicha de poder ver y escuchar verdaderamente, tener el discernimiento por parte del Espíritu Santo cada que vemos la palabra de nuestro Dios. Como estábamos viendo que sí, ya estamos en el último tiempo, pero el último tiempo del último tiempo, ¿verdad? En los tiempos verdaderamente que ya son finales. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comenzó el último tiempo. Después de eso comenzó el último tiempo. Y el enemigo que es Satanás ya fue derrotado. Él ya sabe que está en el último tiempo. Él ya está agonizando. Y es por eso que ahorita él anda como león rugiente, viendo a quién devorar para destruir a aquellos que él pueda destruir, ¿verdad? Porque él no vino sino para matar, hurtar, para destruir la obra de Dios.
Por eso es que ahorita anda como león rugiente, porque sabe que ya no le queda tiempo. Para él ya se acabó el tiempo, pero pues todavía hay quienes pues lo siguen, lo buscan, ¿verdad? Todavía hay quienes están a su servicio. Pero a los que están en Cristo Jesús, para ellos ninguna condenación hay, porque ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú debes de saber en qué situación estás, cómo estás viviendo, si estás viviendo conforme a la carne o estás viviendo conforme al Espíritu. ¿Sí? Nosotros debemos de, dice la palabra de Dios, dice, no deis lugar al diablo. Uno es quien le da el lugar al diablo. Uno es quien se hace que entre en nuestro corazón, en nuestra mente. O uno es quien lo puede rechazar. Porque él no tiene poder. El poder se lo da uno. Hay quienes les gusta andarse gozando en la carne, en los placeres mundanos. Pero porque no conocen la belleza de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Pero cuando tú tienes la mente de Cristo te das cuenta qué hermoso es estar del lado de Dios y qué hermoso es vivir la vida que Él nos ofrece. Pero mientras no lo conoce uno, piensa uno erróneamente que los placeres, que la felicidad está en el alcoholismo, la drogadicción, el adulterio, la fornicación, tantas cosas que ofrece Satanás. Pero hay una forma más hermosa de vivir, de la mano de Dios. Es algo tan hermoso que a veces no lo podemos explicar, porque hay quienes anduvieron perdidos en la drogadicción, en el alcoholismo, en el robo, en la mentira, en la fornicación, en el adulterio. Y al recibir a Cristo Jesús, al entregar su vida a Cristo Jesús, todo eso cambió. Se apartaron de todas esas cosas terrenales y no siguieron añorándolas. Empezaron a vivir una vida de una manera pues hermosa, con gusto, ¿verdad? Y por eso es que nosotros, decía el apóstol Pablo, que para los que están en Cristo ya ninguna condenación hay, porque ya no viven conforme a la carne, sino andan en el Espíritu. Dios dice que no le demos lugar al diablo, que nos apartemos del pecado, de todo eso. Y si ya estamos en el último tiempo, tú ya estás preparado. Ya estás preparado para recibir a nuestro Señor Cristo Jesús. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil, donde se está viendo la fortaleza de nuestro Dios. Es un tiempo en el cual hemos perdido familiares, seres queridos, ¿verdad? Y que nos ha dolido, nos duele mucho, pero Dios nos da fortaleza para seguir adelante. Es un tiempo en el cual ha cambiado nuestra manera de vivir, que ya no se vive de la misma manera. Ya todo cambió, ya son las cosas de una manera tan distinta, que no puedes salir a la calle para respirar ese aire tan hermoso que Dios puso en este mundo para que nosotros disfrutáramos de él, sin necesidad de pagar, sin necesidad de tener un tanque de oxígeno, unas mangueras, ¿verdad? Éramos libres, pero a veces no valoramos lo que Dios nos dio, lo que hizo en esta naturaleza, en este mundo, para que nosotros disfrutásemos, hasta que lo perdemos, ¿verdad? Desafortunadamente dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hoy en este tiempo de pandemia hay muchos cambios, pero debemos de ver que en el último tiempo se iba a levantar un solo gobierno, ¿verdad? Que hay un nuevo orden mundial. Y que todo esto que está sucediendo es porque hay una preparación para ese nuevo orden mundial. Esos cambios que todavía vienen, donde vas a tener un control total, pero ya no va a ser un control total de como lo tenía, sino que ahora los que van a controlar esto son los que vienen de parte del enemigo, ¿verdad?
que vas a tener un microchip, la marca de la bestia, tantas profecías que se van a cumplir, como dice en Apocalipsis, que nadie va a comprar ni vender si no tiene esa marca de la bestia, ¿verdad? Por eso es que sabemos que estamos en los últimos tiempos, en el último tiempo, porque todo ya se está cumpliendo, todo ya se cumplió más bien, ya estamos ya en esos tiempos finales verdaderamente. Jesús viene muy pronto, pero viene por una esposa sin mancha y sin arruga, por una virgen. Él no viene por las insensatas, ni por las que cabecearon, sino por la que clama, por la que da el clamor. Aquella que clama a Dios, aquella que está velando, orando. Aquella que clamó y dijo, aquí viene el Señor. Él viene por la que vela y ora, la que está atenta. Cuando habla de esas vírgenes prudentes, ahí en Mateo 25, nos está hablando de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia en Cristo Jesús? Tenemos que reflexionar, tenemos que pensar que en este tiempo, ¿cómo estamos ante la presencia de Dios? Vamos a ver qué dice en Mateo 25:1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron de sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice que el reino de los cielos es semejante a esas 10 vírgenes, ¿verdad? Y que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas que tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Cuando habla de estas insensatas, nos está hablando de aquellas personas que conocen de la palabra de Dios, que puede que traigan su Biblia en mano, pero no tienen ese aceite, esa unción del Espíritu Santo, esa revelación de la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve tener la Biblia en las manos si no tenemos el discernimiento? Si no ponemos por obra lo que ahí leemos, si no tenemos esa comunión con Dios para pedirle la revelación de lo que nos quiere decir a través de su palabra. No basta con leer nada más, con conocer, sino tenemos que discernir, ¿verdad? Tenemos que poner por obra. Pero dice que tardándose el esposo, cabecearon todas. A veces nos confiamos, ¿verdad? Con este tiempo de pandemia que entramos en cuarentena. Tenemos que estar encerrados. Muchos continuaron buscando de Dios, pero muchos lo que hacían era pues prender su televisor, ¿verdad? Entrar en las redes sociales. Y muchos se alejaron, muchos se apartaron. Pero está escrito en la palabra de Dios que en los últimos tiempos muchos se apartarán, ¿verdad? Por la situación en la que estamos viviendo. Y se está cumpliendo. Es por eso que estamos hablando que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Y dice que y se durmieron. ¿Pero quién? Todas, ¿verdad? Hasta las prudentes, que tenían sus lámparas llenas de aceite, ¿verdad? Que sí tenían aceite. Pero aún ellas se confiaron y se durmieron todas cabecearon. Pero hubo una la que dio el clamor, que dijo, aquí viene el esposo, salid a recibir. ¿De cuáles quieres ser tú? Yo pienso que aquí todos quisiéramos ser de aquella que dio el clamor, ¿verdad? Que estaba atenta, despierta y que les avisó a las demás. Pero
pero a veces nos cuesta trabajo tener esas lámparas llenas de aceite, esas lámparas encendidas, ¿verdad? Llenas de ese calor, de ese fuego purificador. La palabra de Dios es fuego purificador, ¿sí? Que va a purificarnos, va a transformarnos, pero también puede ser fuego consumidor. Debemos de tener cuidado qué tipo de fuego queremos que haya en nuestras vidas. ¿Ese fuego purificador o ese fuego consumidor? Dice que entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Cuando ya uno ya se ve perdido, ya en lo último, siempre dice uno, pues ya no nos queda de otra más que clamar a Dios, ¿verdad? Dejamos a Dios en el último lugar. Bueno, nosotros no, nosotros sabemos que lo primero para nosotros es clamar a Dios en todo tiempo, en todo momento. Pero hay quienes sí dejan a Dios dándole el último lugar, porque ya no les queda de otra. Dice, y las sensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Porque ya no tenían ese amor por Dios, porque se habían apartado de la palabra de Dios. Porque muchas veces la gente se confía. Hay quienes solamente cada 8 días llegan a abrir sus escrituras y eso porque están en la iglesia. Ahorita que ya no están en la iglesia, ¿cómo estarán viviendo? ¿Qué estarán haciendo? Dios quiere que en estos últimos tiempos nos estemos preparando porque ya está próxima la venida de nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Y por qué las prudentes no le quisieron dar? Dijo que les dijeron, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Por qué las enviaban que fueran con los que venden? ¿Y por qué dijo venden? Porque tiene un precio, ¿verdad? Y hay que pagar ese precio. No nomás es de que tú dices, ya aquí estoy, Señor, ya veo la palabra de Dios y ya gané, ya soy salvo y no va a pasar ya nada, ¿verdad? No. El que tú seas salvo tiene un precio, tienes que tener dedicación, esfuerzo. Por eso dice Dios, esfuérzate y sé valiente. No es fácil, pero es hermoso. Y vale la pena esforzarnos, tener esa dedicación, tener ese amor para con Dios. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, cuando ya querían arreglar todo así en el tiempo final, no, ahora sí, Señor, ahora sí me voy a entregar. Ya no había tiempo, porque vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué le pasó a los que estaban en el diluvio también en el tiempo de Noé? De igual manera, cuando vieron que verdaderamente se estaban anegando, estaban inundando, yo creo que quisieron entrar al arca, pero el arca ya había cerrado sus puertas. Ya no hubo de otra. Así ahorita en este tiempo, si estás escuchando esta palabra de Dios, si estás escuchando este mensaje, es para que estés atento, para que empieces, si tus lámparas están vacías, ir a quien lo vende, ¿verdad? Acércate a Dios para que te dé la revelación, para que te guíe. ¿Qué tienes que hacer en estos tiempos finales? Para que llenes esas lámparas de aceite, para que el Espíritu Santo, que es ese aceite, esa unción, entre en tu mente, en tu corazón y empiece a guiarte para seguir teniendo esa salvación, para seguir teniendo esa preparación, para limpiar tus vestidos, tu vestimenta, para que esté blanca, sin mancha, sin arruga, para ahora que venga nuestro Señor Cristo Jesús. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Fíjate qué feo, qué triste es que muchos que duraron mucho tiempo compartiendo el Evangelio, como misioneros, como predicadores, como pastores, pero que por la situación que estamos viviendo se apartaron, se alejaron de Dios, y que de repente llegase ese tiempo final para ellos, final literalmente, que partiesen de este mundo y que llegaran a la presencia de Dios y les dijera, no os conozco. Qué triste sería, ¿verdad?
Porque dice aquí, mas él respondió, de cierto os digo que no os conozco. Por eso es que Dios nos dice que estemos atentos, despiertos. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A veces sucede que ahí Jesús no los conoció, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, yo tengo un negocio que Él me ha permitido tener y hay clientes que luego a veces voy caminando en la calle y me saludan, me hablan, ellos me conocen, pero yo a veces digo, pues ¿quién es? No lo sé, no los conozco, yo no recuerdo haberlos visto, pero hay clientes que llegan, te compran y llegan y te compran. Ellos te conocen porque saben que tienes tu negocio, pero nosotros a veces no los conocemos. Pero hay quienes hasta sabemos su nombre, ¿verdad? Y que les hablamos por su nombre. Porque así dice en la palabra de Dios que Él nos va a hablar por nuestro nombre. Jesús nos va a hablar por nuestro nombre cuando Él venga. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión con Él que es constante. Tanto que Él ya nos conoce, que ya sabe, a veces hasta uno tiene horarios para tener esa comunión con Él a través de la oración. Dice, ya mi hijo ya va a empezar a orar. Ya es la hora en la que mi hijo va a doblar sus rodillas. Y ya conoce nuestro nombre, nos conoce más a fondo. Así en este negocio hay quienes yo conozco por nombre y me platican situaciones de su vida. Y es en el momento en el que los abordamos con la palabra de Dios. Cuando nos platican sus problemas, sus situaciones. Y tenemos que guiarlos conforme a la palabra de Dios. Dices, gloria a Dios. Y hay gente que es transformada porque escuchan el mensaje de parte de Dios. Pero hay una comunión, hay una cosa más íntima, ¿verdad? Hay confianza. Así nosotros, entre más comunión tengamos con Dios, más confianza con Él, llega el momento en el que Él nos llama amigos, porque el amigo conoce los planes de su Señor. Él dice, ya no los llamaré más hermanos, sino amigos, ¿verdad? Tenemos que buscar eso, esa comunión con Dios en estos tiempos. Tenemos que saber cómo vivir en estos últimos tiempos, ¿verdad? Veamos qué dice el Eterno Padre en Segunda de Reyes. ¿Será importante que saber que estamos viviendo el último tiempo? ¿Será importante esto? Hay gente que dice, ¿de qué me sirve saber que estamos en el último tiempo? Vamos a ver qué dice aquí en Segunda de Reyes 21. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ezequías iba a morir, y él supo que estaba en el último tiempo de su vida, porque él ya iba a morir, ¿verdad? ¿Sería importante para él saber eso? Y Dios le dijo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero espiritualmente, ¿qué es la casa? La casa es el símbolo de vida interior y representa a la persona, nuestra conducta y nuestras relaciones con los demás. Tenemos que tener orden en eso. Ahí le dijo, ordena tu casa. Tenía que poner todo en orden porque él iba a partir a la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que Ezequías tuvo esa oportunidad porque Ezequías era un siervo de Dios y por eso el Eterno le daba la oportunidad de ordenar su casa antes de morir. ¿Qué está haciendo ahorita con nosotros? ¿Qué está haciendo ahorita contigo que estás oyendo este mensaje? Si estamos en los últimos tiempos, Él te está dando la oportunidad también como Ezequías, como ese siervo de Dios, porque tú también eres un siervo de Dios, para que ordenes tu casa, para que todo lo pongas en orden, para que te apartes del pecado, de los malos pensamientos, para que corrijas todo aquello que no has corregido en muchos años, porque la venida de nuestro Señor está muy próxima. No podemos saber si ahorita en este momento que estamos
escuchando y predicando. En este momento dice que en un abrir y cerrar de ojos va a venir ese tiempo del arrebatamiento, ¿verdad? Pero también sabemos que todavía hay cosas que se tienen que cumplir, porque el tiempo final del arrebatamiento va a ser de 7 años. Y muchos piensan que nosotros vamos a ser arrebatados antes, y otros a mitad del tiempo, y otros a final del tiempo, ¿verdad? Pero ese es otro tema que tiene mucha profundidad. Pero yo pienso que nosotros vamos a ser arrebatados después de los primeros 3 años y medio, porque se va a dividir, son 7 años, y se va a dividir en 3 años y medio y 3 años y medio, porque habla de un tiempo, medio tiempo y otro tiempo, ¿verdad? Pero eso es un tema muy profundo que lo estaremos viendo más adelante. Si nosotros sabemos por las profecías de la palabra de Dios que estamos viviendo el último tiempo, ¿qué debemos hacer? Si es bueno saber que estamos viviendo el último tiempo, como Ezequías que lo supo, y como ahorita tú lo estás sabiendo, tenemos que ordenar nuestra casa. O sea, como describimos, ¿qué representa la casa? Ordena tu casa. Ponernos a cuentas con Dios. Pedirle perdón, ponernos a cuentas con Dios es pedirle perdón a Dios. Si estabas tratando mal a tus hijos, a tu esposa, a tus vecinos, cambia tu actitud. Ponernos a cuentas con Dios es entrar en arrepentimiento de aquello que no has podido dejar, de aquello que no has podido apartarte de eso malo, esa maldad, esos malos pensamientos. Todo lo que no puedas, dice Dios, pide y se os dará, toca y se os abrirá. Agárrate de la palabra de Dios para que puedas estar más cerca de Él y cumplir con todas sus ordenanzas. Es ordenar tu casa, ponernos a cuentas con Dios, andar en integridad como Jesús anduvo, como Ezequías también. Él se consideraba un hombre íntegro porque cuando le dijo que iba a morir, él le dijo a Jesús, Señor, pues yo me he conservado íntegro, ¿verdad? Y Dios lo reconoció que él era íntegro y le dio toda una oportunidad de vivir 15 años más, porque Ezequías andaba en integridad. Así es como Dios quiere que andes tú también. Y ahorita, como te digo, tienes la oportunidad porque sabes que estás en los tiempos finales, de andar en integridad como Jesús anduvo. Como Jesús anduvo. Pero ¿cómo vas a saber cómo anduvo Jesús? Tienes que conocerlo. Tienes que leer la palabra de Dios para saber cómo anduvo Jesús cuando Él trajo aquí a este mundo el Evangelio y lo empezó a compartir, que anduvo sanando, anduvo guiando, todas las cosas maravillosas que hizo Jesús. Y también otra misión que Él nos dejó a cargo es compartir el Evangelio con palabras, con hechos. Tú no nomás vas a compartir el Evangelio comentando lo que escrito está, sino con tu actitud también, como aquello que hemos ya hablado mucho, que dice, ve y predica, ¿verdad? Y si es necesario, habla. Así tenemos que hacerlo. De hecho, debemos estar en estos últimos tiempos así como Jesús anduvo cuando estuvo aquí con nosotros. Vamos a ver qué nos dice en primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed sobrios. Tenemos que andar siempre sobrios. También la palabra de Dios nos dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Es algo tan triste, pero he sabido casos de gente que la vemos en la iglesia, que la vemos cada 8 días en la iglesia, cuando podíamos estar en la iglesia, pero de repente a través de las redes sociales, del Facebook y todas esas cosas, veíamos imágenes donde estaban compartiendo su felicidad con gente embriagándose en lugares, centros nocturnos, cosas que a Dios no le agradan, pero el día domingo ahí estaban en la iglesia. ¿Qué nos dice aquí? Dice que seamos sobrios, ¿verdad? Tantas cosas que vemos en gente que está a nuestros lados, como vimos al principio, que no eran de nosotros,
pero estaban con nosotros y tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Ante todo, dice en el 8, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es importante ir analizando palabra por palabra. El amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué? Porque cuando tú amas, perdonas, cuando tú amas, no dañas. Es necesario que veas también primera carta a los Corintios 13. No te la leo ahorita por el tiempo, pero tú puedes leerla. ¿Qué es el amor? Conoce el amor. No nomás digas yo amo, yo sé amar. No, a veces no sabemos amar. Dice, hospedadores los unos a los otros, sin murmuraciones. A veces nosotros condicionamos las cosas. Hacemos el bien, pero condicionado, con ciertas condiciones. Pero aquí, ¿qué nos dice? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Nunca debemos de usar nuestra sabiduría, sino todo que se haga conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando tienes el Espíritu de Dios en ti, dentro de ti, cuando tienes esos frutos del Espíritu Santo. No podrías hacerlo si no están en ti esos espíritus, esos frutos del Espíritu Santo. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Cuando ministramos a la gente, lo vamos a hacer conforme al poder que Dios nos da, no conforme a nuestra sabiduría, a lo que nosotros pensamos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Si yo les hablo con mi sabiduría, con mi experiencia, lo que sería glorificado en ellos sería yo, no Dios. Por eso tiene que ser conforme a Dios, para que todo sea glorificado conforme a Dios, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo es gloria a Dios. Vamos a introducirnos más en este tema. Dice, Pedro le escribía a los gentiles, que fueron gentiles no tan judíos. Había gentiles que pues estaban más acercándose más al judaísmo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice. Debido a sus decisiones de aceptar el Evangelio de Cristo, ser transformados. Ellos habían aceptado esto. Pedro les estaba hablando a esos que habían aceptado seguir el camino de Jesús, aquellos que habían aceptado cambiar sus vidas, corregir sus vidas. Y Pedro les daba consejos de cómo enfrentar todas esas situaciones que ellos enfrentaban, como ahorita las que estamos enfrentando en este tiempo de pandemia, en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Necesitamos tener consejos de parte de Dios, qué hacer, cómo enfrentarlos. Él los animaba a ser fieles a Dios, aún en medio de las pruebas, como ahorita también. Nosotros debemos de ser fieles a Dios en esas persecuciones que ellos tenían como cristianos. Tenían que ser fieles a Dios, aún con las persecuciones que sabían que los podían matar, los podían cortar la cabeza, ¿verdad? Ahorita nosotros, con todas estas situaciones de sufrimientos, de cambios en nuestra vida social, en el gobierno, en la economía, en la enfermedad, tenemos que seguir siendo fieles a nuestro Dios. Pedro les presentaba el ejemplo de Cristo Jesús, que sufrió para darnos la redención al morir como un cordero, ¿verdad? Que fue crucificado. Ahorita también podemos tomar ese ejemplo de cómo Jesucristo, todo lo que padeció, sufrió y murió y fue por nosotros, ¿verdad?
pero Él siempre estuvo firme. De nada nos sirve creer en la segunda venida de Cristo Jesús si este hecho no afecta a nuestras vidas. ¿De qué nos sirve saber que Cristo Jesús viene? Que viene por su pueblo, por la esposa. Si no nos afecta en nada en nuestras vidas, si no tenemos esos cambios, si no vemos la magnitud de lo que va a suceder, si queremos estar listos para la venida de nuestro Señor, aún antes de vivir victoriosos hasta su venida, tenemos que tener las vías de comunicación abiertas con Dios. Tenemos que estar en esa comunicación con Dios todo el tiempo. Cuando Cristo venga, llamará por su nombre, es lo que estábamos hablando hace rato. Llamará por su nombre porque hemos estado hablando con Él por tanto tiempo que ya nos conoce. Sabemos que nuestro nombre va a ser escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Que desde el inicio que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, le pedimos que anotara nuestro nombre en el libro de la vida. Él nos va a llamar por nuestro nombre. ¿Pero de qué manera? Teniendo esa comunión con Él que sea constante. Porque no vaya a ser que diga, en verdad os digo que no os conozco, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en Mateo 26:40, dice, y vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que tenemos un cuerpo de carne, ¿verdad? Y que la carne a veces es a la que más fortalecemos, a la que más alimentamos. Y el espíritu lucha contra la carne, ¿verdad? Es una lucha que tenemos en nosotros mismos, la lucha de lo espiritual con lo carnal. Pero ¿quién va a vencer? Aquello que alimentes más. Va a ser quien va a tener más fortaleza y quien va a vencer lo que tú alimentas más. Si alimentamos más a la carne va a vencer. Si alimentamos más al espíritu, va a estar más fortalecido y no va a poder la carne contra el espíritu. El resultado por no velar y orar, ¿qué pasó con Pedro? Pedro negó a Jesús en esos tiempos, en esa crisis en la que él se encontraba. Él negó a Jesús. ¿Y con nosotros qué podría pasar? ¿Sí? Si no velamos y oramos, si no estamos fortalecidos. Que cuando vengan esos momentos de tribulación, de angustia, de enfermedad, puede ser que si no estamos fortalecidos, abandonemos también, ¿verdad? Que neguemos la fe, que neguemos a Jesús. Nosotros estamos llamados a discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, fuimos llamados a discernir esos tiempos, en qué tiempo estamos viviendo. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Tiempo de amar, tiempo de gozar, tiempo de matar, tiempo de todo tiene su tiempo. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahorita? Tú tienes que discernirlo porque escrito está en la palabra de Dios. Y Dios no iba a hacer nada sin antes avisarle a sus hijos a través de los profetas. Cuando tú abres la palabra de Dios, ahí está la profecía de los profetas para decirte en qué tiempo estamos viviendo. Dice que nadie sabe ni la hora ni el día. No sabremos la hora o el día, pero sí sabemos que ya estamos en el tiempo final. El tiempo final ya está próximo. Jesucristo está a la puerta ya. Vamos a ver qué dice Lucas 12, 54 al 56. Dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando la gente ve que el cielo está nublado, que ve las nubes medios negras, medias grises, dice, va a llover, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está viendo la nube ahí y que está próxima a una lluvia.
Dice, y cuando en el 55, cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace, ¿verdad? Y hace calor. La gente se basa a lo que está viendo y puede decirlo. Pero ¿qué dice aquí en el 56? Fíjate lo que dice. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Cómo no distingues este tiempo? ¿Cómo no darse cuenta en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué les dijo aquí nuestro Señor? Hipócritas, ¿verdad? Porque saben distinguir unas cosas, pero no distinguen otras, ¿verdad? Es como les decía ya aquellos fariseos, ¿verdad? Fariseos hipócritas también. Conocían de la palabra de Dios, representaban a Dios, pero ¿cuál era su comportamiento? ¿Qué es lo que había en sus corazones? Ahorita también nosotros podemos saber en qué tiempo estamos viviendo. Tanta maldad, todo lo que hay. Mantener una actitud sabia, escuchar la voz de que nos alertan. Escucha la palabra de Dios, te está alertando a través de la palabra de Dios de los tiempos que estamos viviendo. Cada que es una predicación, te está dando el consejo, la forma de cómo debes actuar, cómo debes de comportarte, cómo debes de prepararte para recibir al esposo. Desde el momento en el que nuestro Señor Cristo Jesús fue crucificado, fue el tiempo final, ¿sí? Y es un tiempo en el cual Él por eso mandó a que se llevase el Evangelio a todas las naciones. ¿Por qué? Porque tenía que prepararse para recibir a nuestro Señor. Porque ya estábamos en el tiempo final, ya todo se había acabado. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para recibir al Señor. Porque todo se acabó. Estamos preparándonos para recibir a nuestro Señor Cristo Jesús. Arreglando nuestra casa, arreglando nuestras vidas. Porque Él está a la puerta. En Amos 3, 7, 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios nos revela todas las cosas. Yo no digo que yo sea profeta, yo te estoy leyendo la profecía, lo que escrito está a través de sus profetas que Dios puso, lo que les reveló. Ahí está ya escrito en la palabra de Dios todo lo que se va a cumplir. Por eso es que Jesucristo dijo, todo se ha cumplido, ¿verdad? Cuando Él fue crucificado, dijo, todo se ha cumplido. Y todo este tiempo ya se acabó. Dice que porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y ahorita estás recibiendo tú lo que escrito está a través de esos siervos, esos profetas. Dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si está hablando nuestro Señor a través de su palabra, ¿quién no profetizará? Tú tienes que llevar esa profecía también a tus conocidos, a tus vecinos, de lo que escrito está, del tiempo en el que estamos viviendo. Estar inmersos en el mundo nos puede llevar a la incertidumbre, de la insensibilidad espiritual, de que nosotros nos apartemos de lo espiritual, pero cuando la gente está inmersa en las cuestiones del mundo, podríamos pensar que lo que está ocurriendo en el mundo es cualquier cosa, pero también podemos pensar que es la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es la antesala de ese regreso tan esperado, que cuántos no deseamos ya que Él venga, ¿verdad? Que ya se acabe todo esto, toda esta maldad. En Hechos 3, 19, 21 dice, convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que vengan después de que Jesucristo venga por nosotros, esos tiempos de refrigerio, pero ya allá con el Señor, ¿verdad? En el 20 dice, y Él viene a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Los tiempos de la restauración. ¿Qué está pasando? Que tenemos que ser restaurados, ¿verdad? Tenemos que ser restaurados en estos tiempos, ¿sí? ¿De qué habló Dios por boca de sus santos profetas? De que han sido desde tiempos de angustia. Son esenciales el arrepentimiento y la conversión. Tiene que haber eso, el arrepentimiento y la conversión. En Hechos 2, 38, 41 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para que vuestros hijos y para que todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. En el 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Quiere que nosotros seamos salvos de toda esta perversa generación que estamos viendo a nuestro alrededor, tanta maldad, ¿verdad? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Es lo que está pasando ahorita. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es lo que estamos viviendo actualmente? Estamos viviendo aquellos tiempos que cuando vino el diluvio, Dios se dolió en su corazón de ver tanta maldad que existía. Si tú supieras cómo han autorizado tantas leyes en otros países, de que ya pueden casarse los padres con los hijos, de que ya se autorizó el aborto, de tantas cosas horribles, feas, que han autorizado en otras naciones, en otros países, que pues ya sabemos que es lo mismo que pasó en el tiempo antes del diluvio. Entonces está muy próxima, ya está Jesucristo en la puerta, porque a Dios le duele eso. Dice que lo mismo que fue, lo mismo que será. Analiza cómo estás viviendo ante la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros podamos estar pues ante Dios de una manera correcta, verdad? Hay tantas cosas que hablar de estos tiempos finales. En Juan dice, el tiempo de prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo es tiempo de estar atentos a la voz de Dios. Juan 10, 27, 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesucristo conoce a sus ovejas. Tú necesitas ser de esas ovejas que Jesucristo conozca. Dice, y yo les doy mi vida entera y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie puede arrebatar las ovejas de Jesucristo de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es muy cierto, ¿sí? Es tiempo de estar preparándonos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te tienes que preparar? A través de su palabra. Dice en el 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lo que vimos de las lámparas, tienes que tener tus lámparas llenas de aceite y encendidas con ese fuego de parte de Dios, ese fuego purificador. Dice, y vosotros sed semejantes al hombre que aguarda a que el Señor regrese de
de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida, ¿verdad? Cuando nuestro Señor llegue, nosotros abramos esa puerta, Señor, aquí estoy, ¿verdad? En el 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando cuando el Señor venga. Tenemos que estar en vela, sí. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué hermoso es esto. En el 38, y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora en que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar preparados. Es tiempo de abrirle las puertas del corazón a Jesucristo. Es tiempo de que tú le abras esas puertas a nuestro Señor y que te dejes llevar por su bendita palabra, por ese amor, por aquello que solamente Él nos puede dar. En Apocalipsis dice, en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta y entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he venido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, esté atento y oiga lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Nuestro amado Salvador Jesucristo está a las puertas y viene por el pueblo escogido del que formamos parte ustedes y yo. Viene por ese pueblo escogido. No sabemos si venga hoy, si venga mañana, pero tú tienes que estar preparado para recibir a tu Señor. Que no nos encuentre durmiendo, cabeceando, que nos encuentre orando, que nos encuentre dentro de su camino. Se oye un clamor, ¿verdad? Se oye un clamor. El Señor ya viene, no te duermas ni cabecees. Bendito Dios. Te doy gracias por ese tiempo que nos has permitido de escuchar de tu palabra, de escudriñar tu palabra, Señor. Te pido que estas palabras que hoy salieron de mi boca, Señor, entren en las mentes y en los corazones de todos aquellos que estuvieron atentos, escuchando este mensaje, porque sabemos que el tiempo final ya está, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar preparados, no como esas vírgenes insensatas, Señor, sino como aquella que dio el clamor, para que cuando en el tiempo en el que tú vengas, Señor, nos encuentres velando, orando, haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Estar preparados para esas bodas, Señor. Permite en tu grande misericordia que estos tus siervos, Señor, estemos listos, sin mancha y sin arruga. Perdona nuestras faltas, Señor. No nos sueltes de tu mano. Aún en estos tiempos de pandemia sabemos que estamos siendo preparados, que estamos siendo probados, Señor. Ayúdanos a pasar esas pruebas, Señor. Fortalécenos, danos sabiduría. Permite que tu Espíritu Santo entre en estos templos que tú hiciste, Señor. Que esté dentro de nosotros con todos esos frutos, Señor, para que podamos enfrentar toda situación. Bendice este día, bendice a mis hermanos que han escuchado, Señor. Bendice a esa familia pastoral, nuestro pastor Eduardo Espequel, a su amada esposa Abigail y a sus hijos, Señor. Quita de ellos toda enfermedad, Señor. Llévales la sanación. Permite que tu Espíritu Santo entre en ellos, en toda su familia, en toda su casa, echando fuera toda enfermedad, Señor. Te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro poderoso y amado Señor Cristo Jesús. Tu palabra dice que todo lo que te pidiésemos en su nombre, tú nos lo darías, Señor. En este momento te pedimos por ellos, por su vida, por su sanación.
Y no nomás por ellos, Señor, sino por toda tu iglesia, Señor. Por todos aquellos que tienen necesidad de ti, Señor. Todos aquellos que están clamando ahorita, Señor. Que como en aquella palabra que dice que se oyó un clamor, el Señor viene pronto, ¿verdad, Señor? Nosotros también sabemos que vienes pronto y vienes por una iglesia sana, Señor, restaurada, transformada, Señor. Permítenos en tu infinita misericordia que así sea, perdonándonos, Señor. No mires nuestras faltas, no mires nuestros corazones llenos de pecados, Señor, porque si no, aquí nos quedaríamos. Venos con tu infinita misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Guárdanos de todo mal, Señor. Amén.